¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas que aman de verdad terminan sufriendo tanto? ¿Por qué, incluso entregándose, cuidando, intentando, el amor a veces se convierte en una guerra silenciosa? Si alguna vez te has sentido emocionalmente agotado dentro de una relación, entonces quédate, porque este video es para ti. Hoy quiero invitarte a una reflexión profunda, de esas que sacuden, que incomodan, pero que también despiertan. Vamos a hablar sobre lo que casi nadie se atreve a decir sobre el amor, y sobre lo que pensaban dos de los filósofos más intensos de la historia, Schopenhauer y Nietzsche. Sus ideas pueden cambiar por completo la manera en que entiendes tus relaciones. Este no es un video romántico, es una invitación a mirar de frente esas emociones que muchas veces escondes y a descubrir un camino más claro, más consciente, más libre. Así que antes de comenzar, deja tu like aquí abajito y suscríbete al canal. Eso ayuda muchísimo y me dice que este tipo de contenido también toca tu corazón. ¿Listo? Porque lo que viene, tal vez nadie nunca te lo ha contado. Muchísima gente crece con esa idea endulzada de que el amor es la cima de la vida, el destino final de toda alma sensible. Películas, canciones, novelas, todo empuja esa visión romantizada que solo alimenta la carencia emocional. Pero Schopenhauer, con su frialdad quirúrgica, lanzó una piedra en el lago de las ilusiones. Para él, el amor romántico no es más que un truco de la naturaleza para asegurar la reproducción de la especie. Así es, eso que idealizamos como pasión, entrega, alma gemela, él lo veía como una manipulación biológica. Y cuando empiezas a mirar desde ese ángulo, el amor deja de parecer un cuento de hadas y empieza a mostrar su lado más oscuro. Y ahí entra una pregunta incómoda. Si el amor es solo una herramienta evolutiva, ¿será que nos estamos engañando cada vez que nos enamoramos? Es justo ahí donde muchas personas se lanzan de cabeza a relaciones tóxicas, creyendo que están viviendo algo mágico, cuando en realidad están atrapadas en un ciclo de apego emocional y dependencia afectiva. Schopenhauer no negaba el deseo, pero decía que engaña y esclaviza. ¿Sabes esa obsesión por alguien que te trata mal, pero que tú idealizas como el único? Eso no es amor, es el instinto disfrazado con un traje de romance barato. Muchos sufren en silencio, sin darse cuenta de que están confundiendo instinto con sentimiento, necesidad con amor verdadero. Y ahí llega esa pregunta que duele. ¿El amor verdadero existe de verdad? ¿O será que solo es una construcción poética sobre el miedo a la soledad y el deseo de control? Schopenhauer te obliga a mirar de frente esa respuesta tan cruda. Y cuando miras a tu alrededor con sinceridad, te das cuenta de que la verdad sobre las relaciones quizás sea más dura de lo que pensabas. Pero, ¿y Nietzsche? ¿Qué decía él sobre todo esto? Ahí la cosa se vuelve todavía más provocadora. Nietzsche no era del tipo que le ponía flores al amor. Él prefería el fuego. Para él, toda relación es, de alguna manera, una lucha de fuerzas. Y no es por ser cínico, es por ser realista. Detrás de muchos "te amo", según él, se esconde un intento sutil de poseer, de controlar, de dominar. Es la voluntad de poder manifestándose justo en el campo más íntimo del comportamiento humano en el amor. Cuando alguien dice "eres todo para mí", Nietzsche escucha "sin ti no me soporto". Ese tipo de dinámica alimenta relaciones tóxicas, porque lo que parece amor, en realidad, puede ser solo otro disfraz del ego queriendo completarse en el otro. Lo que nadie te cuenta sobre el amor es que muchas veces es una forma de huir de uno mismo. Y cuando dos personas se relacionan sin conciencia emocional, lo que nace no es una pareja, es una guerra silenciosa por afecto, por validación, por superioridad emocional. Es justo en ese contexto que nace la necesidad de desarrollar inteligencia emocional en las relaciones, para no terminar siendo rehén de esa lucha encubierta. Nietzsche no te invita a rechazar el amor, sino a quitarle las máscaras. Amar, para él, sería aceptar al otro sin querer encerrarlo, sin proyectar tus vacíos, sin exigir que cure tus heridas emocionales. Difícil, un chingo, pero necesario si de verdad queremos dejar de repetir patrones automáticos que solo traen dolor. Y lo más curioso es que, cuando entiendes qué es lo que mueve tu deseo, comienzas a liberarte de la desilusión amorosa.
Y ahí es cuando la filosofía deja de ser solo teoría y se vuelve práctica de vida. ¿Ya te preguntaste por qué tanta gente fracasa en el amor, incluso esforzándose tanto? Todo el mundo quiere saber por qué fracasan las relaciones, pero casi nadie está dispuesto a mirar la raíz del problema. La mayoría prefiere culpar al otro, al destino, al signo zodiacal, al Mercurio retrógrado, menos a sí mismo. La verdad es que muchas personas entran en una relación con el objetivo inconsciente de completarse, de tapar un vacío emocional que ni siquiera saben nombrar. Es la vieja carencia emocional disfrazada de amor a primera vista, pero la factura llega después, cuando se acaba la ilusión y aparece el espejo. Una gran parte de las relaciones no termina por falta de amor, sino por falta de preparación emocional, porque el amor, por sí solo, no sostiene nada si tú todavía cargas dentro inseguridades no resueltas, dependencia afectiva, heridas antiguas o un apego enfermizo a la idea de que el otro es responsable de tu felicidad. Las personas se lanzan a relaciones sin conocerse, sin entender la naturaleza del amor y esperan que funcione. Es como intentar armar un rompecabezas a oscuras y cruzar los dedos para que encaje. ¿Quieres un ejemplo práctico? Observa a alguien que vive en ciclos repetitivos de dolor afectivo. Esa persona probablemente nunca se ha detenido a entender su propio comportamiento en el amor. Nunca ha cuestionado sus creencias y tal vez está atrapada en patrones heredados o aprendidos. Mientras eso no se trate, la relación se convierte en otro campo de batalla emocional. Y ese es el terreno fértil de la ilusión del amor, una promesa de salvación que termina siendo solo otro capítulo de sufrimiento. Pero, ¿será que hay una forma de relacionarse sin repetir esos errores? Idealizar a alguien es como pintar un cuadro con los colores que queremos ver, ignorando por completo el lienzo real que hay detrás. Y ahí está el peligro. Cuando idealizamos, no amamos al otro, amamos lo que proyectamos en él. Nietzsche llamaba a eso proyección del deseo, una forma sutil de autoengaño en las relaciones. El otro se vuelve un espejo de nuestras carencias y cualquier gesto, cualquier ausencia, se convierte en una amenaza para la imagen ideal que construimos. Así nace la frustración, porque la persona nunca va a cumplir con la fantasía que inventamos sobre ella. Ese tipo de idealización alimenta traumas amorosos silenciosos, porque te enamoras de la promesa, no de la persona real. Y cuando llega la realidad, duele, porque no estamos preparados para lidiar con seres humanos imperfectos, solo con las versiones perfectas que nosotros creamos. Es ahí donde muchos caen en ciclos de soledad y amor, creyendo que el problema siempre está en el otro, cuando muchas veces es el guión mental el que necesita ser reescrito. ¿Cómo? Empezando por dejar de esperar que el otro sea aquello que tú mismo no eres. Una práctica muy útil es hacer un detox de la idealización. Toma una hoja y escribe todas las cualidades que le atribuyes a alguien que amas o que has amado. Ahora pregúntate, ¿esto es real o es expectativa? ¿Esto lo viví o lo soñé? Ese ejercicio tan simple puede mostrarte dónde estás proyectando, dónde te estás engañando. Porque como decía Schopenhauer, cuanto más amamos, más ilusiones llevamos encima. Y es en esa ilusión donde se esconde el lado oscuro del amor. Pero hay una salida, y empieza con algo que nadie nos enseña: el control sobre nuestras propias emociones. Cuando las emociones dominan, la razón se vuelve rehén, y es justo ahí donde muchas relaciones se desmoronan, cuando se reacciona por impulso, por celos, por miedo a perder. La falta de control emocional convierte discusiones simples en batallas épicas, crea tormentas donde solo había una nube. Y lo peor, mucha gente cree que sentir demasiado es prueba de amor, pero sentir sin filtro es como manejar un coche sin frenos. Tarde o temprano, te vas a estrellar. Cultivar inteligencia emocional en las relaciones no significa anular las emociones, sino aprender a nombrarlas, entenderlas y responder con equilibrio. Imagina una pareja que aprende a identificar cuándo está reaccionando por traumas del pasado, en vez de por lo que está pasando ahora. El diálogo cambia, la conexión se fortalece, el respeto crece. Prácticas simples como meditación guiada, journaling, escribir lo que sientes, o incluso leer libros como Inteligencia Emocional de Daniel Goleman
ayudan mucho. Es un entrenamiento diario y liberador. Pero hay un detalle. Nadie nos enseña esto en la escuela. Crecemos creyendo que amar es entregarse por completo, sin filtro, sin límites. Y eso solo refuerza relaciones tóxicas, donde el descontrol se vuelve rutina y el dolor, una adicción emocional. Por eso, quien aprende a regular sus emociones tiene más posibilidades de construir vínculos sólidos, conscientes, maduros. La mayoría de las personas quiere un amor estable, pero no sabe que eso empieza dentro de uno, y esa estabilidad interna puede ser la clave para entender la última pieza de este rompecabezas, el poder oculto detrás del amor. Existe una verdad incómoda que casi nadie quiere admitir. Muchas relaciones son menos sobre afecto y más sobre poder. No lo decimos en voz alta, pero se nota en los silencios, en las culpas, en las manipulaciones emocionales disfrazadas de amor. Nietzsche lo veía con claridad. El amor, muchas veces, es un campo de batalla entre voluntades, y cuando una voluntad es más fuerte, domina. Entonces lo que llamamos relación se vuelve un juego, y no siempre limpio. Ese juego se alimenta de la dependencia afectiva y del miedo a estar solos. Personas que no se sienten completas terminan en vínculos donde el amor sirve como muleta. Pero detrás del discurso romántico, muchas veces lo que hay es pura estrategia emocional. Un ejemplo sencillo: la persona que se hace la víctima para no asumir responsabilidades, o aquella que alterna entre ternura y frialdad para mantener al otro inseguro. Eso no es amor, es manipulación emocional disfrazada. Por eso tanta gente vive en la duda. ¿El amor verdadero existe? Quien empieza a ver estas dinámicas con claridad, también empieza a protegerse. No se trata de volverse frío, sino de tener conciencia. La verdad sobre las relaciones es que exigen madurez, y eso incluye reconocer cuando estamos siendo manipulados o manipulando. Es duro, pero también es liberador. Y la mejor manera de no caer en estas trampas es desarrollando tu propio valor, tu propia presencia, tu propia paz. Porque cuando ya no dependes del otro para sentirte completo, el juego se acaba. Pero la pregunta que queda es, ¿será posible vivir un amor sin poder y sin dolor? Esa tal vez sea una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Es posible amar sin sufrir? Para Schopenhauer, el amor es una trampa de la naturaleza, una ilusión biológica que nos empuja al sufrimiento. Él veía el deseo como la raíz del tormento. Cuanto más deseamos a alguien, más vulnerables nos volvemos, y en el momento en que el otro se vuelve indispensable, estamos entregados. Es en esa dependencia donde nacen el miedo, los celos, la inseguridad. Es decir, amor y sufrimiento, en su visión, van de la mano. Nietzsche, por otro lado, veía el sufrimiento como parte inevitable del crecimiento humano, incluso en el amor. Él no quería librarnos del dolor, sino enseñarnos a aceptarlo como parte del camino. Cuando amamos, nos exponemos, y cuando nos exponemos, inevitablemente, corremos riesgos. Pero lo que Nietzsche propone es que dejemos de huir del malestar y empecemos a usarlo como trampolín. Solo que para lograrlo, hay que abandonar la idea infantil del vivieron felices para siempre y entender que el amor es algo complejo, vivo, cambiante. La verdad es que el amor, cuando se vive con conciencia, deja de ser una fuente de sufrimiento y se convierte en un espejo. Te muestra exactamente dónde duele, dónde necesitas crecer, dónde estás carente. Y aunque suene paradójico, es justo en ese espejo donde empieza la sanación. Por eso, cuando alguien pregunta por qué fracasan las relaciones, tal vez la respuesta esté aquí. Porque muchos huyen del dolor en lugar de enfrentarlo. Pero, ¿y si hubiera una forma de transformar ese dolor en fuerza? ¿Y si el amor también pudiera ser un camino hacia el autoconocimiento? Al final de cuentas, todo empieza y termina en ti. Antes de amar a alguien de forma consciente, necesitas conocerte a fondo. No hay cómo escapar de eso. Schopenhauer y Nietzsche, cada uno a su manera, señalaron el mismo camino, la lucidez. Sin ella, nos perdemos en idealizaciones, en apegos emocionales, en ciclos de dolor y repeticiones inconscientes. El autoconocimiento no es opcional, es la única salida para quien quiere liberarse de la carencia emocional y construir algo real
ligero y duradero.